Gracias, Presidenta. Para no ser redundante y ir un poco a lo concreto y algunos puntos que quiero destacar, sobre todo haciendo propia la voz de los chubutenses, incluso también del Gobierno de la provincia de Chubut, quiero repetir las palabras del flamante ministro de Economía a la hora de hablar de los problemas de la Argentina, ¿no? Yo escuchaba a Massa plantear que uno de los principales cuellos de botella que tiene la Argentina es justamente una matriz fiscal esencialmente regresiva, distorsiva, centralista. Habló de austeridad fiscal, habló de ser estratégicos para fomentar las regiones que pueden generar divisas, en otras palabras, una materia troncal del federalismo. Y todo esto que dijo se contradice en algún punto con lo que estamos viendo, ¿no? Porque ¿cuáles son los caminos que tenemos? En un punto el camino del desarrollo, de levantarle un poco el pie de encima al que produce, al emprendedor, o un Estado con una voracidad recaudatoria que asfixia la producción y al trabajo. Muchos demonizaron también el consenso fiscal del gobierno anterior. Y la verdad que hay muchos puntos que son destacables. Uno de esos es la baja progresiva, por ejemplo, de ingresos brutos, como recién decía mi colega. Hay otros puntos que hay que discutir y que tienen que ver también con un país verdaderamente federal, que son las asimetrías. Nosotros, siendo generadores de energía, pagamos muchísimo más caro la energía que la zona centro de la República Argentina. Nosotros, siendo productores de hidrocarburos y teniendo una altísima dependencia de las regalías petroleras, tenemos un barril pisado y liquidamos esas regalías a un dólar mucho menor que al que, por ejemplo, se endeuda la provincia de Chubut. Y esto compromete directamente a los salarios, a la educación, a la salud, a la seguridad. Y el Estado Nacional no compensa a la provincia de Chubut de ninguna manera. Hay subsidios enormes a AISA, por ejemplo. Sin embargo, en Chubut necesitamos obras de infraestructura para poder tener agua en pueblos que están completamente aislados y el agua tiene que llegar en camiones. Esa es la realidad de mi provincia y es una realidad que hay que contemplar cuando hablamos, por ejemplo, de un pacto o un consenso federal. Una forma de compensar ese centralismo es, por ejemplo, financiando esas obras de infraestructura tan necesarias en el interior profundo de la Argentina. Y por otro lado, que me parece un eje central, es discutir la ley madre del federalismo, que en definitiva es la ley de coparticipación federal. Nosotros tenemos un mandato constitucional que establece que tenemos que discutir una nueva ley de coparticipación federal. El presidente en su discurso inaugural levantó esta bandera y se comprometió a discutirlo y hasta el momento siempre caemos en lo mismo, ¿no? En la coyuntura. Legislamos en base a la coyuntura. Y muchas veces nos lleva a caer en la trampa de la diferencia central entre legislar bien, pensando en una política de Estado a mediano o largo plazo, o votar la ley menos mala para salir de la coyuntura. Yo estoy convencido que este consenso fiscal, muchos de los cuales van a acompañar, es más por un esquema de coacción en algún punto, ¿no? Porque dentro de las bonanzas que escuché hasta ahora de este consenso fiscal, omitieron decir, por ejemplo, que está condicionado el financiamiento del Estado Nacional a las provincias contra el acompañamiento de este consenso fiscal. Por eso, señora Presidenta, quiero destacar estos 4 puntos. Lo hablé con colegas del oficialismo. Entiendo que hay un compromiso para discutir, entre otras cosas, un punto central y clave del anterior consenso fiscal, de la gestión anterior, que establecía corregir las asimetrías que hay, por ejemplo, con el subsidio al transporte, una baja progresiva. ¿Por qué los chubutenses tenemos que financiar el transporte urbano
de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Este pacto fiscal, este nuevo pacto fiscal que deroga el anterior, no contempla ninguno de estos puntos que la verdad van de la mano, por lo menos, de las premisas que establecía el flamante ministro de Economía. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senador.